Tenía 23 años de casada. Mi esposo y yo habíamos procreado 2 hijos en nuestro matrimonio y él llevaba como 10 años sirviendo a Dios como obrero laico en la zona de Cuernavaca, Morelos. Cuando vino una ruptura en mi matrimonio por infidelidad de parte de mi esposo, antes de que esto pasara, noté que él ya no oraba ni ayunaba como solía hacerlo antes. También me di cuenta que empezó a tener amistad con una hermana del templo. Al principio se veía normal. Después empezaron a pasar tiempo a solas. Al terminar el culto, los papás de ella se iban y ella se quedaba en el templo porque ella era la tesorera de la ofrenda. Después, él la iba a dejar a su casa. Yo le empecé a preguntar a él por qué su amabilidad con ella. ¿Por qué la tienes que ir a dejar a su casa? ¿Por qué tienes que pasar tanto tiempo a solas con ella? Ante esto, empezaron las discusiones. Pasó un tiempo como de medio año, cuando en una tarde salió de casa y no regresaba. Yo me angustié, pensando que le habría acontecido algo, pero pasó la noche y no regresó. Su familia y yo nos angustiamos, empezamos a buscarlo, pensamos 1000 cosas. Fuimos a la Cruz Roja, fuimos también al CEMEFO, a otros lugares muy preocupados, pero no le encontramos. Entonces nos pusimos a orar y nada, él no parecía. Llegamos hasta pensar que lo habían secuestrado. Dada la situación de los tiempos difíciles que vivimos, pasaron los días y el tercer día yo pensé en ir a preguntarles a los hermanos por su hija, la hermana con la cual mi esposo tenía tanta amistad. Si ella no estaba en casa, pensé, pues entonces seguramente estaba con él. Y me llevé la sorpresa de que ella también había desaparecido el mismo día que mi esposo. Un hermano de ella me recibió. Cuando fui a preguntar por ella, le dije que también mi esposo no estaba desde ese día y me dijo, qué pena, hermana, que esto haya sucedido. Fue todo lo que me dijeron. Yo me despedí de ellos y con mucho dolor regresé a mi casa. Mi corazón estaba destrozado ante la situación y el enemigo empezó a trabajar en mi mente. Llegué a pensar, si esto pasó, si esto hizo el que le servía a Dios, ¿para qué continuar yendo al templo? Entre mi lucha y mi dolor, solamente oraba y lloraba sin dar crédito a todo lo que estaba viviendo. Dios, viendo mi dolor, envió a 2 de sus siervos al enterarse de lo que había pasado con mi esposo. Ellos fueron a visitarme, hablaron conmigo. Dios, a través de su Espíritu Santo, puso en ellos palabra, me dieron palabras de aliento y consejos que yo sentí que entraron en lo más profundo de mi corazón, dando Dios la fortaleza a mi vida. Cuando ellos oraron por mí, cambió ese sentimiento, esos pensamientos que yo tenía de dejar el camino de Dios. Escuché el consejo que ellos me dieron de que mi vida seguiría adelante,
yo tenía que luchar por la salvación de mi alma, también por la salvación de mis hijos. Así que orando y ayunando, es como hasta hoy me he mantenido en el camino del Señor. Hubo tiempos en los que yo pedía a Dios que tuviera misericordia de mi esposo, que Él dejara a esa mujer, que regresara con nosotros. Solo Dios sabe por qué nunca lo permitió. Pues hasta hoy mi esposo no volvió. Pero doy gracias a Dios porque a pesar de esta situación, el Señor nunca me ha dejado, nunca me ha desamparado, me ha sustentado en lo material y sobre todo en lo espiritual, juntamente con mis hijos. He podido aconsejar a quienes han pasado por esta situación. En una ocasión, estando en mi trabajo, una compañera estaba viviendo esta misma situación de infidelidad. La vi llorar, recordé lo que yo había pasado y le dije que no estaba sola, que tenía sus hijos. También le comenté que yo había vivido esa situación tan difícil, pero que Dios me había ayudado, que Dios había sido mi consuelo y que yo había podido superar todo esto tan difícil. Y Dios había sanado mi corazón y no tenía rencor hacia mi esposo. Le comenté que Dios tiene poder para ayudar a todo aquel que se lo pide. Le dije que si me aceptaba que orara por ella, ella lo aceptó. Más tarde uno de sus hijos me agradeció que le haya compartido a su madre la palabra de Dios y me dijo que él había entendido que no debía guardar rencor y que él había vuelto a convivir con su padre. Hermanas, si ustedes han pasado por esta situación o están pasando por este momento tan difícil, les quiero compartir el secreto que me ha ayudado a ser una fiel cristiana. Oración, ayuno, pero sobre todo el escuchar siempre el consejo que Dios envía a través de sus siervos, que siempre están cerca de uno, aconsejando, motivando e impulsando para no volver atrás. Que Dios les bendiga.